Taberneros y taberneras, el muro de Breda ha renovado por 2 años en el Liverpool. Finalmente se cierra otro capítulo, se cierra otra novela y el capitán seguirá en Anfield Road. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis panas? ¿Cómo está Claudito? ¿Cómo está Andresito? Hola, hola. Chuta. Hola, hermoso. Mucho dinero. Ampliaremos. Te tengo una pregunta, Christopher. ¿Qué se siente trabajar una semana y comprarte una casa? Cuéntame tú. O 2 casas. O 3. O un vecindario entero. Claro. Estoy bien. ¿Usted, Christopher, cómo está? Bueno, no, yo bien, bastante bien, contento con esta noticia, pero cuando hemos ido desgranando un poquito el fichaje nos hemos dado cuenta de algunas cosas que vamos a ir hablando poco a poco en el video de hoy. Como para partir un poco hablando de lo que ha sido la renovación de Van Dijk, hay que hablar de justamente cómo fue la impresión respecto a su video, en el cual vemos que salió esta frase que era "siempre fue Liverpool", en la cual Van Dijk declaró que justamente él amaba la ciudad, que él amaba al club, y finalmente con esta frase de "siempre fue Liverpool", como dando a entender de que nunca hubo duda respecto a las relaciones con el club. En un lindo video en el cual vemos un cuadro son muchos cuadros en los cuales se ven muchos logros del capitán del Muro de Breda, así que no sé qué les pareció el video, qué les pareció sus palabras, fue algo emotivo igual y algo que esperábamos. A ver, primero, a mí me encanta Van Dijk como jugador, obviamente me alegra que haya renovado, pero hay que ser honesto también, o sea, las cosas que salen en este tipo de videos y las palabras son como bien como cliché, lo que el hincha quiere escuchar, entonces igual como que no hay nada nuevo, siéndote súper honesto. Sigo a este equipo hace, ¿cuánto ya? 25 años, 24 años, van a ser 24 años ahora en mayo, y sinceramente no he visto nada distinto a la renovación de otros jugadores, pero sí es importante, obviamente también es lo que uno esperaría como mínimo de parte de un capitán también, así. Sí, yo estoy de acuerdo con lo del Claudio, estoy bien impermeable como a estos videos que en realidad son más marketing, y está bien que así sea en todo caso, y más siendo un capitán y todo. Sí, ahora que me gustó más lo que se hizo con Salah, las fotos estaban mejores, me facilitaron hacer la miniatura. En este caso están un poco muy oscuras, pero es otra estética, qué sé yo. Yo le creo, si dice que ama el club, le creo, si dice que era su primera opción, le creo. Ahora, entrando a ponderar eso con las cifras que han salido hasta ahora, es donde quedo más Es difícil no creerle, claro. Claro, yo también amaría cualquier institución que me pague un décimo de lo que le pagan. Bueno, hablando un poquito acerca del contrato, justamente tuvo una renovación de contrato que va a estar en Anfield hasta el verano del 2027. Recordemos que el holandés tiene 33 años, por tanto, podemos hablar que está un poco en el ocaso de su carrera, pero en cuanto a nivel deportivo, quizás no. No va a tener cláusulas de rescisión y también tendría un salario estimado de unas 400.000 libras. Eso lo convertiría en el defensa mejor pagado de toda Europa, con incentivos que se centran únicamente en el éxito del equipo en lugar de éxitos en rendimiento individual, ¿ya? Eso tiene que ver mucho con que, ojito a cómo suba esto si gana la Premier o justamente la Champions. Hay igual, siento bastante honesto el tema de que no sea algo individual, dado que es central, me parece igual como acorde, porque en general es bastante difícil tener como premios grupales con una defensa mala. Entonces, se podría entender quizás alguna copa, alguna cosa así, pero quizás la FA o la ¿cómo se llama? La Colacao, como le decimos nosotros, no sea algo tan relevante dentro del contrato, sino que sea ya la Champions, que es más compleja, o la Premier League, que en verdad la Premier League es que es imposible ganar la Premier con una defensa mala. Entonces me parece como acorde a que tenga que tener un rendimiento, aunque sí me extrañaría que el tema de las participaciones no esté incluido, pero también es algo que en general con Van Dijk no hemos tenido tantos problemas, sobre todo en cuanto a lesiones al menos. También esta temporada, eso sí hay que ser honesto, de que el tema de las participaciones, si que están o no relacionadas al contrato, también ha sido por la ausencia de centrales que puedan competir el puesto también. Entonces como que ha sido como muy indiscutible, independiente, que creo que es de los al menos top 3 mejores centrales del mundo, desde mi punto de vista el mejor, ¿cachai? Pero claro, fuera de eso también no ha tenido mucha competencia, entonces también es algo como relevante, pero creo que también en vista de estos 2 años de contrato también va a ser relevante finalmente ya empezar a dejar un legado y una continuidad desde parte de él. Creo que también quizás en contratos que vimos, por ejemplo, como los de Jordan Henderson, ¿se acuerdan cuando renovó? Que estábamos todos felices y al final salió mal, pero bueno, que sí era una parte importante de él como capitán,
dejar como una contribución y tener participación en otras cosas. En ese sentido yo no he sabido si es que ha habido alguna filtración del contrato después de su participación en otras cosas. No ha habido filtración en específico, pero sí dio a entender en otras palabras de que con posterioridad este contrato estaba como dispuesto a seguir o quería seguir, no recuerdo específicamente ahí si me pueden complementar, pero podría ser ya parte del cuerpo técnico o cualquier cosa incluso más allá de su rol como jugador. Yo futbolísticamente estoy contento, comparto con que para mí es el mejor defensa del mundo, el mejor defensa que me ha tocado ver en todo el tiempo que llevo como hincha de Liverpool, y toca también de su mano este proceso de transición post-club con jugadores que puedan ir yéndose, como el mismo caso de Trent Alexander-Arnold. Lo pensaba cuando se confirmó la noticia. A ver, Konaté yo creo que es el más fijo entre comillas, pero aún así ha sonado Huijsen. Alisson, quién sabe si es que después va a haber algún cambio a propósito de que llega Mamardashvili o llega alguna oferta de Arabia, cualquier cosa. No es tan fijo como lo podríamos haber visto hace unos años cuando no tenía competencia. Y después Andy Robertson, yo esperaría que la próxima temporada no sea titular, lo mismo con Trent Alexander-Arnold. Entonces hay un par de puestos en las defensas que van a cambiar de nombre, y en ese sentido tener este pilar en el cual afirmarse creo que es importante por la cuota de liderazgo, por cómo se desempeña en el juego, por su identificación ya hasta valórica un poco con el club. Tema dinero me complica, sobre todo porque yo también tenía en mente que tenía 33 años, pero ahora googleé y mi compadre el 8 de julio cumple los 34. Claro. Estamos hablando de... Va a partir la próxima temporada con 34 años. Y el contrato. Claro. Sí, claro. Entonces va a vencer cuando tenga 36. Un central de 2 metros que depende mucho de su físico, de su velocidad, de su fuerza, de su salto, de su resistencia, de aguantar las 38 jornadas y todos los años. Entonces yo creo que es una jugada arriesgada. Bueno, justamente hablando para que se hagan una idea más o menos, simplemente diciendo los números del contrato, el contrato eran 400.000 libras a la semana, lo cual equivale a cerca de 21 millones de libras anuales, por ende saldría más o menos el contrato 42 millones de libras. Probablemente si vemos en el macro, anticipándonos hacia las consecuencias, finalmente si nos parece bueno o malo, podría ser mucho más barato que fichar un central. El tema es que igual es un contrato bastante fuerte. Ahora sí que estoy pensando. Bueno, justamente Van Dijk recibió propuestas de otros lugares, pero dado lo bien remunerado que está, que era lo que hablábamos, y el nivel del club en el que está, en realidad un grupo muy pequeño de pretendientes habría tenido la oportunidad de llevarse a Van Dijk, y eso nunca le atrajo justamente a nuestro capitán. Además está en un lugar donde puede seguir compitiendo por títulos importantes. Este año se va a ganar la Premier League y eso no es menor. Junto con eso hay que mencionar que las negociaciones nuevamente de Richard Hughes fueron muy exitosas. Manejó las conversaciones con el representante de Van Dijk, que es Newell Freewicks, de la agencia Roof, y en ningún momento, a diferencia de lo que pasó con Salah, con Rami Abbas, que es un poco más complicado, hubo problemas en las negociaciones de que hubiera un riesgo de fracaso o de que se rechazara la oferta que se dio. Eso significa que no hubieron largas discusiones, sino que todo fue cordial y finalmente se llegó a un acuerdo con ambas partes de manera muy oportuna. Junto también con lo que le decía Andresito, hay que sumar este gráfico que nos da de Athletic, que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da a entender un poco la regularidad física que ha tenido Van Dijk desde que está en el Liverpool. En realidad se ha perdido los partidos de Premier solamente cuando se tuvo esa corte de los ligamentos cruzados anterior después de la patada criminal de Pickford. Pero además de eso, ha jugado prácticamente todo. Entonces, en cuanto a estudio y actualidad, nos hace entender de que quizás en proyección no debería tener problemas físicos de aquí a 1 o 2 años. Sí, también por eso es importante destacar, Christopher, la fecha en la cual se renovó. En general, muchos dicen, oye, ¿por qué no le renovaron a Salah? ¿Por qué no le renovaron a Van Dijk? ¿Por qué no le renovaba a Trent? Esperan hasta el último minuto, etc. A Trent lo van a sacar del agua siempre, que me parece que una situación distinta a la de Salah y a la de Van Dijk. Pero con jugadores por sobre la treintena, creo que es muy importante que el club renueve lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque si hay una lesión, ya no es lo mismo. Entonces imagínate, por ejemplo, a Van Dijk lo hubiesen renovado a principio de temporada, para extender básicamente pensando en 3 años de contrato. Claro, desde mi punto de vista, administrativamente no habría sido una buena jugada del Liverpool, independiente de que creo que Van Dijk es un jugador muy bueno. Pero sí entiendo que con Salah, con Van Dijk, quizás con Robertson, si es que viene más adelante, con Alisson, sí la
táctica o la estrategia de cómo se llama, de llevar a cabo este proceso administrativo sea esperar lo más después posible, podríamos decir, hasta lo más cercano al último momento. En este caso nos damos cuenta que es faltando 7 fechas de premio, 6 fechas de premio, ¿cachai? Y ya sin otras competiciones, cosa que también es relevante, porque yo creo que si hubiésemos estado en Champions quizá habrían esperado un poquito más, ¿cachai? Entonces también es algo importante, independiente de que también se corra el riesgo de que, por ejemplo, si hubiésemos estado en Champions, habría estado el riesgo del poder negociador de Van Dijk en el caso de ganar la Champions o de llegar a una etapa más tardía. Pero también es un riesgo que también creo que tienen que asumir los administrativos y me parece bien. En el caso de Trent quizás me parece un poco más complejo porque era más joven. Entonces, claro, el tema de las lesiones quizás podía ser distinto. Ahora, de los tres, el que más lesiones tenía era Trent también. Entonces, en ese sentido, claro, se puede dar un poquito vuelta el argumento con más información. Pero sí considero que es tenemos un indicador bastante importante, ya que hemos visto renovaciones como la de Henderson, renovaciones como la de Eric Naldum, que finalmente no termina pasando, renovaciones como la de Mané, que se terminó casi no dando, porque finalmente terminó saliendo, renovación de Firmino, que se terminó no dando finalmente, y el caso de 2 renovaciones de Salah y la de Van Dijk, que han terminado a último minuto. Entonces creo que es una mecánica que está ocupando ya el club administrativamente y me parece bastante relevante de destacar. Sí, estoy de acuerdo. Ahí en realidad es importante reconocer que no tenemos el acceso tras bambalinas. Claro. De hecho, mismamente cuando hablamos de las cifras que se han filtrado, desconocemos si es que de repente puede ser que baje, por ejemplo, lo que estaría ganando en primas, puede que le suban la cantidad fija, pero le baje en otros apartados y en temas de las finanzas del club repercuta distinto, no sabemos. Pero a priori de lo que ha salido como al ojo público, comparto el análisis del Claudio y creo que es entendible no solo a propósito de tener como más historial para afirmarte de, bueno, cómo llega físicamente, cómo viene la cosa, sino también los jugadores cuando ya superan cierta edad y están tan establecidos en un equipo, tienen menos ofertantes. O sea, hoy día Van Dijk, si no renovaba, probablemente se iba a Arabia, pero claro, que iba a llegar el Paris Saint-Germain, iba a llegar el Madrid. Yo creo otro equipo de Premier tiene menos gente encima y por tanto tú tienes más espacio para ir tensando la cuerda. Ahora, si habiendo tensado la cuerda llegaron a esta cifra, a mí a priori me complica, pero también estamos hablando de la misma institución que nos hizo parecer con el tiempo barato los 75 millones que pusieron en primer momento por Van Dijk. O sea, hay todo un análisis detrás previo que nos excede, que puede avalar el por qué se esté pagando tanto. Y al menos fuera del mundo fútbol, en general en las empresas sale mucho más rentable renovar gente con experiencia que traer nueva gente inexperta. Eso mi psicólogo. Entonces, sí, pero puta, ya, es que yo quedé impactado con las cifras, porque de hecho mencionamos que estaría ganando 400, no quiero ser reiterativo, pero como antecedente teníamos que estaba ganando 220. Entonces son 180 de más, fijos, que pasa casi a duplicar. Sí, todo está en fijo. Es el sueldo de Trent. Sí, literalmente está ganando un sueldo de Trent más. Cuando ya teníamos los antecedentes de Swiss Rumble de que el Liverpool tiene una masa salarial muy grande. Entonces, por eso me llama la atención, y paso la palabra, que cuando renovó dio a entender de que parte de lo que lo hizo convencerse también puede ser una vendida de humo. Pero parte de lo que lo hizo inclinarse por la renovación es que le prometieron un verano movido en temas fichajes. Que llegaría un nombre interesante, una cosa así. No es primera vez que dice algo así frente a los micrófonos. Entonces, no sé si es que es como el momento idóneo para poner presión sobre los dirigentes, como en los deportivos, una vez que firmaste, tirar algo así sin antecedentes previos. Entonces, hay cosas por especular todavía y todo lo iremos analizando acá. Bueno, justamente, y un poco agregando un poco lo que estaban diciendo ustedes, justamente en Atlética hablan de que hubieron varias situaciones que hicieron que se tardara un poco en resolverse el tema del fichaje o la renovación de Van Dijk, que fueron, por ejemplo, los cambios que ocurrieron en el Liverpool, que no fueron menores. Por ejemplo, Richard Hughes sucedió a George Martin, Arne Slot reemplazó a Jürgen Klopp, y hubieron cambios tácticos a nivel deportivo del Liverpool. O sea, el Klopp juega finalmente igual distinto también a nivel defensivo de lo que juega Van Dijk. Hemos visto cómo ahora Van Dijk se le pide que juegue más la pelota desde el piso, que juegue más balones largos de manera distinta, pero que también juegue más por el centro que por la banda. Entonces, en ese sentido, necesitaban también ver cómo era el nivel deportivo de Van Dijk con Slot,
cómo Slot adaptaba a Van Dijk a este estilo y si le seguía funcionando a nivel de lo que es Van Dijk, y cómo iba a ser este cambio de director deportivo, de asumir todas las riendas y los papeleos, Hughes, y a partir de eso ver qué hacían. Entonces a partir de eso también se tardó todo. Y como también ustedes dicen, tenemos el tema de lo que es netamente lo que es el dinero, pero también tenemos que hablar de lo que es a nivel deportivo. Y en ese sentido, preguntarle a ustedes qué más se puede esperar de un jugador que prácticamente lo ha ganado todo con el Liverpool y que con estos 2 años se puede convertir en uno de los capitanes más importantes, no solamente en la era Premier, sino en toda la historia del Liverpool. O sea, primero que todo, que no sea como la frase de Batman, que era vivir lo suficiente hasta convertirte en un villano. Que logre mantener un buen rendimiento sería ya algo, me parece, positivo. Segundo, como decía yo, como el tema de la sucesión. También creo que ya es relevante ver quién va a ser el jugador que va a sustituir a Van Dijk, no la temporada que viene, sino de aquí a 3-4 temporadas. Y creo que es algo en el que él también, como capitán del club y como dice que siempre fue Liverpool, bueno, preocuparse de Liverpool ahora y ver como quién va a tomar la batuta, porque desde mi punto de vista al menos Konaté no es. ¿Ya? Konaté es más bien un compañero. O sea, no es como que Robin sustituya a Batman, no es lo mismo. Un líder. ¿Sí? Claro, y no es un líder tampoco, cosa también importante, y no tiene por qué serlo, cosa también no hay por qué cargarle una responsabilidad que no tiene por qué tener. Eso, y también colaborar en vistas no solamente a lo que es la posición, sino que en vistas a lo que es el club. Ya vimos de que estamos terminando una temporada de una manera bastante exitosa, de lo que vendría a ser como la primera temporada posterior a Klopp. Ya muchos hablábamos en su tiempo de la primera temporada sin Klopp, no, esta es una temporada posterior a Klopp. Ya en verdad creo que Klopp está quedando un poquito en el pasado, pero también tiene que empezar a formar una imagen más propia de lo que es post-Klopp, ¿ya? Y creo que aún tiene harto de Klopp, entonces también creo que tiene que ayudar a construir o a continuar lo que sea relevante para cada caso y de ver qué cosas podemos mantener todavía o qué cosas ya hay que cambiar definitivamente con el proyecto de Slot. Y si es que finalmente el proyecto de Slot termina siendo bueno, nosotros no sabemos si la próxima temporada es mala, qué va a pasar con Slot. Entonces, también como ser un pilar del club y más que ganar títulos o cosas así, que yo creo que finalmente ya hay tantos años siguiendo a este club, creo que los títulos hay que disfrutarlos solamente y no es como una exigencia que tenga que tener. Para mí sí es la exigencia de pelearlos, pero claro, ¿puedo decir que el periodo de Jürgen Klopp fue malo porque perdimos 2 Champions? No, a mí exitoso porque llegamos a 3 finales, ¿cachai? Entonces, también es como intentar como mantener que ayude a mantener esta como candidatura, de que sea siempre candidato el Liverpool de cómo se llama, postular a título, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que yo le pediría a Van Dijk, le pediría que no se mande errores hueones como los que se han mandado esta temporada, que si bien han sido pocos, pero sí han sido bastante notorios en toda la excepción que ha sido con respecto a su temporada, porque para mí su temporada ha sido bastante buena. Entonces uno dice como con una temporada bastante buena hemos visto tantas coordinaciones, hemos visto esto que se lo pasan así tan fácil, etcétera, que han sido hechos muy puntuales, pero que también me hacen dudar de su rendimiento como a temporadas posteriores, y por eso también creo que Andresito, a quien le extiendo la palabra inmediatamente, le asusta un poquito los montos de su renovación. Sí, bueno, volviendo Sí, como a lo deportivo, yo creo que más allá de lo que nosotros podamos exigir como hinchas, lo que puedo esperar es seguir peleando títulos, y creo que por lo mismo también en parte firma algo que se repite en la narrativa de Mo y de Van Dijk, más allá del amor al club, es también la confianza en el proyecto, y yo creo que es mutua en la medida en que me da la impresión, por las personalidades que muestran al menos al exterior, si esto no deja de ser especulativo, de gente que no conocemos en mayor detalle, que Slot pudo haber encontrado en Van Dijk y en Salah aliados en el vestuario y líderes muy positivos. De ahí quizás la presión hacia su renovación. Yo creo que el club al corto plazo tiene pretensiones altas. Por algo también al corto plazo renueva a sus 2 figuras a pesar de lo caro que salga. Sí, por ejemplo, me acuerdo, por poner un símil, Liverpool se trajo a Robertson, salió Trent, ya estaba instalado Mané, Firmino ahora en delantera,
Salah, Van Dijk en invierno, y al año siguiente, más encima con todo lo que pasó con Kelle, o sea, con Karius, se traen a Alisson Becker. Era como la guinda sobre el pastel, como el golpe sobre la mesa de vamos en serio. Años después ya teníamos una plantilla más establecida, el mediocampo parecía algo más prescindible, entre comillas, en el Gegenpressing de Klopp, y se trae a Thiago, que si bien el monto del fichaje no fue muy alto, en masa salarial era mucho, y era un jugador que tenía historial de lesiones que se terminó confirmando, a pesar de que a mí me encanta como jugador, pero era como esa cuota de ambición que mostraban cuando de repente se pudo haber llevado de maneras más conservadoras. Yo creo que si es que ahora no se inclinaron por esa reducción de costos que se ha tenido con otros nombres como los que mencionó Claudio, es porque de verdad identifican que son imprescindibles, o que es de verdad un mercado donde no encuentras reemplazos para lo que es hoy día un Salah, lo que es hoy día un Van Dijk. De acuerdo. Entonces, nada, deportivamente, solo remitiéndonos a lo deportivo, yo lo considero una muy buena noticia. Una muy buena noticia para el club. Claudio hablaba de que es importante disfrutar los títulos cuando vienen. De repente somos muy alarmistas como hinchas cuando vienen las vacas flacas. Y al menos yo como hincha, que bueno, llevo hartos años siguiendo al equipo, pero no dejo de ser joven, no he podido disfrutar de tantos ídolos. Yo no tengo tantísimos recuerdos de Gerrard, Suárez se fue como se fue, Torres se fue como se fue, Carragher, tampoco tengo tantísimos recuerdos. Entonces Van Dijk, Salah pasan un poco a esa planilla de ídolos. Entonces saber identificarse un poco con ellos es algo lindo, no pasa todo el tiempo. Han pasado grandísimos jugadores, pero las circunstancias van variando. Entonces yo feliz de una década con Salah, casi una década con Van Dijk. Creo que voy a traer réditos. Y bueno, otra cosa para hablar y que no hemos hablado es el famoso liderazgo. Yo creo que un factor que hay que incluir aquí, que Van Dijk no es simplemente un central bueno que es de los mejores de Europa porque tácticamente es increíble, porque físicamente es un prodigio. Más allá de todo eso, es su liderazgo. O sea, es un jugador que siempre hemos hablado, y yo creo que lo que más vamos a recordar de Van Dijk cuando se vaya del club es cómo mejora lo que está a su alrededor. Y eso es de pocos. Y eso debe ser muy difícil encontrarlo en el mercado. Y eso Richard Hughes lo debe saber. Entonces, cuando pasó la renovación de Salah, hablábamos de un jugador que es históricamente de las mejores leyendas del Liverpool en su historia. Van Dijk, no sé si todavía lo posicionamos ahí, pero sí me voy a acordar de un Van Dijk. Yo creo que sí también, pero sí lo voy a considerar, eso sí, como un defensa que podían ponerle, quizás, no sé, a un juvenil de 17 años y él lo iba a hacer rendir como un central experimentado, quizás de 25, porque es un central que sabe llevarte a eso. Por algo es capitán del Liverpool, porque tenía madera para hacerlo, es capitán de los seleccionados de Países Bajos. Es un central que eso no va a cambiar, independiente de la edad que tenga, probablemente va a ir a mejor ese liderazgo que tenga. Entonces, esas cosas son difíciles de encontrar en el mercado. Y creo que un central como él ha demostrado a lo largo de los años, primero con los grandes duelos que tuvo con Harry Kane o con otros, o con Son, por ejemplo, en la final de la Champions en Madrid, como también lo ha hecho los últimos años con Haaland, donde el partido que hemos tenido contra Manchester City, él siempre se ha mostrado como un central que siempre le ha ganado todos los duelos, que lo ha reducido muy poco al noruego. En ese sentido, tenemos un central que, más allá quizás de esas cosas físicas que pueden disminuir, lo táctico, lo maravilloso que es como central, lo líder, eso dudo que cambie. En cuanto a lo que es líder, a mí lo que me falta un poquito, voy a ser como bastante honesto, lo que me falta un poquito de Salah y de Van Dijk es como un poquito el involucramiento con la hinchada y con la ciudad, comparado con otros jugadores que sí lo he visto. Por ejemplo, para mí, el involucramiento que tuvo Origi con la ciudad fue mucho más grande del que han tenido Salah y Van Dijk. Porque, o sea, incluso se metió en temas de becas, ¿cachai? Como es muy participativo. O Robertson, por ejemplo, que Robertson, para que ustedes sepan, Robertson sale a repartir comida toda la semana, ¿cachai? A gente pobre. Entonces, o mismo caso de Trent, que es en Ciudad Curtis Jones. Siento que a mí me falta un poco, pero claro, creo que son jugadores que van a tener una historia con el club mucho más allá de ser jugadores. Que también quizás algo que podía haber pasado en su tiempo con Ian Rush, que obviamente no pasó con Genial siempre estuvo metido en todo. Pero siento que le falta como ese pasito y creo que quizás una instancia como empezar a tomar eso. Ahora, liderazgo en cancha, yo solamente se lo he visto a un jugador, pero el jugador era la pierna derecha de Van Dijk, no era ni siquiera la mitad, era la pierna derecha, que era Carragher. Yo a Carragher sí lo vi muchas veces teniendo jugadores juveniles al lado de él que se veían mucho mejores de lo que él. Ejemplo Flan, ejemplo Kelly, que no eran jugadores tan buenos, pero oye,
llegamos a pelear una Premier con Flanagan de lateral, o sea, y era porque el loco lo mandaba, anda para allá, anda para acá, 20.000 cosas, pero claro, Carragher no era tan bueno como Van Dijk, siendo Carragher un ídolo de los máximos de la historia del club. Otro tipo que siempre estuvo muy involucrado, tanto fuera como dentro de la cancha con el equipo. Pero sí, a mí me gustaría empezar a ver como esa otra nueva faceta de Van Dijk, quizás también no le nace, no tiene por qué nacerle también, o sea, puede ser como muy piola, una persona muy para adentro, nosotros no sabemos cómo esas cosas, siempre vemos como mucha personalidad en la cancha, pero también esas cosas cambian. Hay gente que es más tímida, por ejemplo, en la familia, que en el trabajo, etcétera, nosotros no sabemos esas cosas. Pero es igual es algo que a mí me gustaría ver como su liderazgo como ya en otra faceta, como la que sí estaba tomando, por ejemplo, en su momento Henderson, que Henderson igual se había enfrentado a situaciones que Van Dijk no se había visto enfrentado, como el tema de la pandemia, el tema de cómo se llama, de la suspensión de la liga y varias cosas así, de la Superliga también estuvo metido con eso, entonces claro, también se le han presentado ocasiones como para desenvolverse como líder en otras facetas, que a Van Dijk no le ha pasado, pero igual me gustaría como ver un involucramiento un poquito más grande con la ciudad, al menos en Liverpool es algo súper relevante. Andresito. Yo estoy de acuerdo, es algo que me gustaría, más no lo puedo exigir. Claro. A ver, yo creo que lo mismo que hablaba con respecto a las idolatrías en los grandes referentes del Liverpool, pondera un poco lo deportivo y lo, digámosle, extradeportivo. Es un buen muy profesional, obviamente, extradeportivamente no ha tenido ninguna polémica de alguna indisciplina ni nada así. Sí me gustaría un involucramiento mayor a propósito de que es un club muy especial. Claro. O al menos nosotros lo ponderamos así y yo creo que ellos lo viven con mucha más cercanía, pero la exposición que tienen, lo agotador que debe ser salir a la calle siendo Virgil van Dijk es una locura. Aparte, lo último que va a ser yo, y en lo deportivo, no sé, le contaré a mis nietos que yo vi al menos dos que están sí o sí, yo creo, ya en el 11 histórico de Liverpool, que son Salah y Van Dijk, junto a Hansen. Y yo creo que Carragher ya... No, Carragher ya fue historia también. Sí, no. Van en la banca. Incluso en The Athletic lo hablan, o sea, por ejemplo, se compara, por ejemplo, con Ron Gist, que era el coloso, que fue el escocés que contrató Bill Shankly, lo describe de esa manera, pero vemos que por estilo fue uno de los mejores centrales que fue previo a la gran época dorada, donde justamente llega Alan Hansen, que podemos decir que es el gran central de la historia de Liverpool cuando llegó en 1977. Pero hay que recordar que cuando llega Hansen, Liverpool se acababa de proclamar campeón de Europa y la cultura de éxito ya estaba en el Liverpool, entonces el sentido era como un continuismo. En el caso de Van Dijk, recordemos que Van Dijk llega para cambiar completamente un poco lo del Liverpool. Recordemos que era un equipo que se hablaba de que eran tres atacantes que era de lujo con Bobby, Mané y Mo, y atrás siempre era una defensa que dejaba muchas dudas, y Van Dijk llegó justamente para transformar eso a nivel defensivo y convertir un equipo que competía al máximo por todo. Llegó a la final de la Champions, ganó la siguiente Champions, como dijo Claudio en un momento en el video de hoy, ha llegado a 3 finales de Champions, ha luchado en 5 de las últimas 9 Premier, palmo a palmo, y eso te lo demuestra una defensa que finalmente gana campeonatos, y eso lo ha hecho Van Dijk, y para mí creo que sí es el mejor central de la historia de Liverpool y va a construir su legado de aquí al futuro, y vamos a ver qué nos trae. Pero en ese sentido, y como para ir terminando, creo que estamos de acuerdo que más allá de la renovación en cuanto a lo que es dinero, estamos seguros que en lo deportivo estamos todos contentos de que nos va a traer mucha felicidad que Van Dijk siga en el Liverpool, que es su central de élite. A mí me sorprende mucho el alza del contrato. Creo que fue mucha, pero claro, o sea, la pregunta es como, ¿y por ese monto a quién traigo? Entonces, como... Y ya está fiatado en el club, es capitán, entonces el tema del liderazgo creo que es muy relevante. Irónicamente, aunque es el video de Van Dijk, destacar que finalmente si esta es la última renovación, eso quiere decir que se nos afianzan solamente 2 jugadores de la era Klopp indiscutiblemente en el 11 titular histórico del Liverpool, que serían Van Dijk y Salah. Mira, ahí justo dejaste los dos, mira, pero qué timing. Y Trent le cede su puesto a Phil. O sea, decidió dejar de peleárselo. Entonces igual creo que es relevante como destacar que ya son 2 jugadores que, como dijo Christopher, o sea, si no el primero, el segundo, ya una discusión que llega a ser huevona, la verdad. Como quién mejor, Alan Hansen o Van Dijk. Anda a quitarle las 3 Champions y las 6 ligas a Hansen. Y Dejan Lovren. No, pero es que Dejan Lovren es el mejor del mundo, ojo ahí. No solo del líder, pues son palabras mayores. O Joe Gómez, que lo mejor de Joe Gómez está por venir. Pero sí son jugadores ya como a nivel histórico ya muy fuertes.
parte. Y de hecho, obviamente, si me preguntas qué me gustaría, ya como a posterior, incluso con Salah y con Van Dijk, que se retiren en el club. Es algo que me gustaría mucho. Que quizás en su momento incluso lleguen a tomar un papel de suplente. O sea, que me gustaría que no dejaran tirando el proyecto al momento de decir como, oye, ya no soy titular, como lamentablemente a mí me pasó con Gerrard, sino que me gustaría que fuese una propuesta más como pasó con Carragher, por ejemplo, que Carragher sí tomó un puesto de suplente, que en su momento sí tuvo que jugar de titular, se dedicó también a hacer como transición con los juveniles, ¿cachai? Entonces creo que también es algo como que me gustaría más a posteriori, quizás no en este contrato, me gustaría que sea en uno siguiente, y ese ya espero que venga a la baja, porque ya con 36 años no espero que le sigan subiendo el sueldo. Oye, Andresito, para finalizar. sí, cortito. ¿Mm? Jamie Carragher se retiró a los 35, weón. Sí, El ¿sí? segundo Jugó, como ¿cuántos fueron? 737 y se solo retiró. supera a joven. Gallagher. Sí. Solo supera a Gallagher con Brígido. 800. Sí. No, pero también nos hace ver en perspectiva la edad con la que renueva Van Dijk. Bueno, Pero- genial, y se retiró a los 40, amigo. Pero- 39 creo que tenía, sí. Pero ya Pero era genial, técnico incluso, pues, weón. O sea, Sí, pero... ¿Te imaginas a Van Dijk diciendo ya, ustedes son unos malos de mierda, man, tenemos que quedar con la defensa cero, así que me pongo yo? sería maravilloso. Yo lo veo mucho más factible lo que hablabas de que se retira en el Liverpool, el caso de Van Dijk que de Salah. No sé ¿Qué de ustedes. Salah? Yo creo que- Yo lo veo al revés. ¿Sabes qué? Creo que todavía me es difícil saberlo, pero mis sensaciones son que los dos se van a retirar en el Liverpool. Por una cuestión de que en ningún otro lado los veo teniendo, el éxito, lo que significa el legado, lo que significa en cuanto a romper récords. Una de las cosas que Carragher y Gerrard igual les sirvió como para decir, me quiero en Liverpool, fue porque estaban generando historia, pero muy bruta en el club, y es lo que están haciendo, bueno, Salah ni hablar, lo hablamos todos los directos de la taberna de YouTube, pero Van Dijk igual, se está convirtiendo en el capitán con más éxito en la historia del Liverpool, el defensa con más éxito en la historia del Liverpool, no es menor. Entonces, creo que igual eso tiene un peso importante. Yo veo, yo creo que los dos se van a retirar en Liverpool, es lo que me gustaría. Si tuviese que elegir a uno que veo más probable que el otro, creo que es Salah, producto de que Salah es un loco de los récords. Yo me veo literalmente, ¿Salah qué edad tiene en este momento? Salah tiene 33, 34, 33. 32. Tiene 32, va a cumplir en junio 33. Yo me imagino a Salah con 43 años jugando un partido de la temporada para pasar ahí en racha. Solamente para meter un penal. Yo me lo imagino. Yo te lo juro que sí. Porque yo digo, este tipo, puta, jugando hasta los 40, va a llegar a los, no sé, va a llegar a los 300 goles y va a decir, puta hermano, estoy a 46 goles de en racha, man. Cosa de tirar la cuestión un poquito más. Ya, 5 goles por temporada. ¿Hasta qué edad llego? Yo me lo imagino. Y creo que Van Dijk no lo veo tan así, sino que a Van Dijk quizás sí lo veo más como titular, o ayudando más al juvenil, no lo veo tan preocupado como de los récords. Entonces creo que él va a querer quedarse en el Liverpool hasta que de alguna manera sea un aporte. Ahí, ¿qué entiende él por aporte? Vamos a ver si finalmente hasta que sea titular, hasta que sea suplente. Pero sí, por eso que veo un poquito más probable que se retire Salah en el Liverpool que Van Dijk. Probabilidades, ¿no? ¿Algo más que agregar, Christopher? ¿Cierras tú? No, eso nomás. Creo que estamos más que contentos, así que nos queda el muro de brega para rato. Tenemos capitán. Se cierran las 2 novelas pendientes, nos queda una, a ver qué pasa. Lo más probable es que sea más lejos de Liverpool que cerca, que es la de Brent. Pero bueno, con esto yo creo que ya nos quedamos más que contentos, que es lo que esperábamos. Así que nada, sin nada más que agregar, nos veremos en un próximo vídeo o en un próximo directo. Así que... un video con Obi-Wan y con Christopher. Sí. Y acuérdense de ver el video que grabamos de la tragedia de Hillsborough. Sí. Y, Pero tienes que decirlo, Andresito, dile. Ustedes se harán miembros del canal. Y que la fuerza los acompañe. Y que la fuerza lo acompañe. Sí, Muy bien. sí, muy bien. Eso cerramos. Así que, Jules Never Bocalón. Chaito.